Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo me les ha ido? Espero que muy bien. Para esta semana iniciamos un nuevo proyecto, iniciamos un nuevo reto, muchachos. Es el proyecto número 4. ¿Cómo se llama este proyecto? Conocimientos para construir un mundo mejor. ¿De dónde parte este nombre? ¿De dónde construimos un mundo mejor? Y justamente parte de la historia como ciencia, de la historia como una realidad. Entonces, en este proyecto vamos a trabajar durante 4 semanas y durante estas 4 semanas vamos a ver algunos enlaces de gran importancia. Cuando estemos trabajando el material en el texto, les ruego el favor, revisen los enlaces que son muy importantes. ¿Está bien? Y que les va a ayudar mucho con el material que está dentro de la ficha y con lo que nosotros también vamos a trabajar aparte de este video. Origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Ese es el tema en sí de la semana. La actividades sociales, estudio de la historia. Ustedes ya vieron el día lunes algo sobre lo que es la historia y qué significa la historia para los seres humanos, qué significa la historia para la humanidad en sí. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, no en forma separada, sino en forma conjunta, fomentando de esta manera la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Los grandes inventos que se han venido dando a través de la historia, a través de la humanidad, ha sido por curiosidad, ha sido por necesidad, pero se han logrado, gracias muchachos, a que el hombre ha puesto su interés sobre este. Miremos esta imagen y observamos ahí nosotros a una persona que se encuentra con una lupa, se encuentra estudiando algún tipo de escritura encontrada en algún lugar del mundo. Estas escrituras van a determinar o van a indicar muchas cosas. Entonces, asimismo, es el historiador, el que busca en el pasado lo que es parte de nuestro presente y es parte también de nuestro futuro. Observemos las siguientes imágenes. Pero antes de este recuerdo, vamos a observar estas imágenes que encontramos aquí. La historia en sí se estudia a través de las fuentes históricas. La historia es estudiada por historiadores y la historia se divide en edades. ¿Está bien? ¿Cuáles son entonces las edades de la historia? La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces, muchachos, ¿en qué edad nos encontramos actualmente la humanidad? Nos encontramos en la edad contemporánea, en esta época actual. ¿Está bien? Dice que la historia es estudiada por los historiadores. Sí es cierto, pero también es estudiada por nosotros, por las personas que vivimos dentro de este tiempo, de esta época. Las personas de todas las épocas se han interesado por la historia, por saber un poco más de nuestros antepasados. Si no, nos basta con observar esta imagen que encontramos nosotros acá, ¿no verdad? ¿Qué creen ustedes que están haciendo estos hombres o estas personas? Están escribiendo en piedra, en las paredes, parte de su historia. Están haciendo gráficos, dibujos. Entonces, ellos están representando su tiempo. Cada una de estos símbolos que están aquí van a representar algo para la historia. Y los historiadores serán los encargados de descifrar lo que dice aquí para luego plasmarlo en un libro, plasmarlo en un texto, los cuales nosotros luego los vamos a leer, vamos a analizar y vamos a conocer un poquito más. Si ustedes observan acá también, vemos otro tipo de historia, una historia quizás más contemporánea, la historia de la cuarentena, muchachos. ¿Cuántas historias ha traído la cuarentena en el mundo? Cada persona es una historia. Cada país, cada región, cada zona habrá hecho su historia en este tiempo de
de la cuarentena. Entonces, la historia no es solo lo que ocurrió años atrás. La historia también la estamos sembrando nosotros, la estamos haciendo nosotros en el presente. Más después de algunos años, a nosotros también nos van a estudiar como parte de la historia, porque nosotros también vamos a dejar nuestra huella, vamos a dejar nuestro legado en este mundo. ¿Sí? Vamos a dejar nuestra línea de tiempo. Ahora mismo nosotros estamos ya haciendo historia. Estamos viviendo en un periodo, en un tiempo que más adelante también será recordado. Cuando los niños ya vayan a los colegios, estudien en forma presencial, van a recordar este tiempo, van a recordar esta época. Entonces nosotros de una u otra forma ya estamos también haciendo historia. Y todo ello somos nosotros, muchachos. ¿Sí? Entonces, son la misma gente la que hace la historia de un pueblo. Por eso cuando nosotros hablamos de la importancia de la historia, debemos de recordar, y aquí sí les voy a leer esta parte que les tengo aquí, dice, la historia nos ayuda a entender el presente, estudiando el pasado. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. Nuestra realidad hoy en día es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo y el pasado de la humanidad. Chicos, es que voy a poner un ejemplo doméstico de nuestra vida cotidiana. Hasta para tener un hogar, para hacer un hogar, nosotros tenemos que saber un poco de la historia de nuestras parejas, de la historia de la familia de nuestras parejas, saber cómo son, qué hacen, aprender a conocer un poquito, ¿está bien? Porque es importante que nosotros conozcamos lo que ha trascendido, porque de ahí también se va a sembrar una nueva historia, muchachos. ¿Sí? Dice que la historia tiene sus fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes históricas de la historia? Son orales, las que se transmiten de boca en boca, de un lugar a otro. Son escritas, los libros, los textos, los folletos, las leyendas. Son gráficas, como estas que ustedes pueden observar aquí, esta imagen. Ustedes pueden describir y hablar mucho dentro de esta imagen. ¿Está bien? Esta imagen que está acá también, miren ustedes, acá tenemos la imagen del origen de la humanidad, por acá tenemos la historia de la creación, ¿sí? Por aquí tenemos nosotros también, en esta imagen que está aquí, otras figuras que tienen que ver justamente con el origen del mundo, el origen de la humanidad. Y así muchachos, otra de las fuentes puede ser también las materiales, porque la historia también deja vestigios materiales que se pueden analizar, que se pueden revisar. Entonces, las fuentes de la historia están dadas de forma oral, de forma escrita, de forma gráfica y de forma material. La historia es estudiada por los historiadores, quienes nos transmiten a nosotros esas historias a través de estas fuentes que ellos han encontrado y que las han revisado y las han analizado. Esto no significa que la historia no puede cambiar. Si se encuentran elementos materiales nuevos, puede existir un cambio dentro de esa historia. Y por último, las edades, que ya les indiqué cómo estamos clasificados dentro de la historia, como prehistoria, como edad antigua, como edad media, edad moderna y la actual, que es la edad contemporánea. Sigamos revisando algunas imágenes más que tienen que ver con la importancia de la historia. Al aprender historia, uno capta conceptos, uno capta ideas básicas para entender mejor las relaciones humanas, cómo se desarrolla la naturaleza, cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza y con los demás. Basta mirar un poquito hacia atrás y ver que siempre ocurre lo mismo y que la historia se repite.
los conflictos, las guerras, los pueblos oprimidos se han seguido repitiendo en todos los tiempos, muchachos. Entonces, podemos ver que lo que ocurre en los países, por ejemplo, que están en guerra, hoy en día hay guerras tan similares como las ocurridas hace miles de años atrás. Las causas y los efectos son los mismos. La gente muere, muere por sus ideales y por conseguir mejorar sus derechos. Y eso han sido siempre y así seguirá siendo en el futuro. Observemos aquí la historia de la comunicación. Miren ustedes, esto es gráfica. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las fuentes gráficas? Pues aquí tenemos nosotros un gráfico que nos está describiendo parte de la historia de la comunicación. Esto, cómo se comunicó el hombre antes, cómo lo hacía, de qué manera, a través de señales de humo, ¿sí? Lo hizo después a través de gráficos, lo hizo de persona a persona, luego lo hizo con pergaminos, y por último, miren ustedes a un niño con un celular, ¿sí? Entonces, la comunicación tiene una historia, y aquí en este gráfico, en esta pequeña infografía, sin información, sin letras, solo con imágenes, nos está dando una cátedra sobre la historia de la comunicación. Si observamos esta imagen que está aquí, algunos la deben reconocer, porque les gusta la historia, les gusta leer. Entonces, eso que nosotros observamos ahí es el Coliseo Romano, que nos dice mucho sobre la historia de Roma. Nos habla mucho sobre los gladiadores, sobre la historia de los gladiadores en Roma, sobre las costumbres, los festejos, la belleza de sus fiestas. Entonces, muchachos, una sola imagen nos puede decir muchas cosas. Hoy en día, este lugar es visitado por cientos y cientos de personas al día. Tienen incluso que reservar citas para poder entrar a este coliseo que todavía existe. Y dentro de ese coliseo existe historia, la historia del pueblo de Roma. Observamos acá a Simón Bolívar, las varias etapas de Simón Bolívar, la historia de la vida de Simón Bolívar. Entonces, muchachos, al hablar de historia, nosotros podemos hablar de historia de cualquier cosa. Nosotros mismos, como les indicaba hace un momento, somos ya historia. Vamos, como quien dice, a comparar, a hacer una pequeña analogía sobre la historia. Una cebolla. Si usted agarra una cebolla, usted va a sacar las primeras capas de la cebolla, pero usted va viendo que a medida que va sacando capas, estas capas van cambiando. Entonces, ¿cómo queremos nosotros aprender y conocer de historia? ¿Queremos aprender de historia solamente de manera superficial o queremos profundizar, así como las capas de la cebolla? ¿O solamente queremos saber de historia con sus capas externas? ¿O queremos seguir pelando el resto de esa cebolla e ir más allá, más profundo, hacia lo que es la historia de lo que nosotros queremos saber? Estamos viendo otras imágenes más con respecto a la importancia de la historia. La historia nos ayuda a entender el presente, como les indicaba, estudiando el pasado. Los investigadores, los científicos, los médicos mismos, cuando nosotros vamos a una consulta de rutina y están haciendo nuestra historia clínica, nos empiezan a preguntar quién es diabético, quién tiene tal cosa o tal cosa o tal cosa en su familia. O sea, empiezan a preguntar y a conocer y con eso hacen una historia clínica. Y con eso ellos relacionan tu situación y por qué vas donde él, porque de repente vas por un problema sencillo y te encuentras con un gran problema. Entonces, muchachos, hasta los médicos hacen historia cuando van a diagnosticarnos a nosotros.
Entonces, imagínense ustedes cómo se utiliza esta ciencia. ¿Está bien? La historia es importante porque reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo, como les decía, de repetirla. Las cosas hoy en día son gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de nuestra raza humana. Hay que conocer, hay que saber. Al comprender la historia, podemos entender cómo es el mundo en este momento. Los acontecimientos del pasado dan forma a los países actuales. Las guerras y las revoluciones han permitido que los países sean como son actualmente. Incluso los mapas han ido cambiando, las fronteras han ido cambiando. Entonces, todo se mueve al ritmo de la humanidad, muchachos. El mapa de Europa, el mapa del Ecuador, no es el mismo que hace 100 años. No es el mismo. Este también se ha ido modificando de acuerdo a cómo nos hemos ido manejando en la historia. Siempre que nos ponemos a estudiar historia, nos fijamos en los hechos acontecidos en el pasado, los personajes históricos, los pueblos y las civilizaciones que tuvieron importancia en algún tiempo. Entonces, hay que marcar las épocas, chicos. Estudiando historia, se puede comprender por qué un continente tal se independiza de otro país. ¿Qué logra? ¿Para qué lo logra? ¿Por qué su pueblo tiene o no ciertas costumbres? ¿Por qué su pueblo tiene tal o cual fisonomía sus habitantes? Entonces, ¿de dónde viene aquella situación? También podemos comprender por qué los países luchan, por qué los países quieren tener cada uno más territorio, por qué los países quieren tener más poder, por qué los países quieren asentarse en un lugar, como es el caso de Palestina, como es el caso de Israel. Todos estos países forman hoy nuestro planeta, pero han ido cambiando desde el principio de los tiempos. Los cambios son evidentes y nos ayudan a entender la posición actual en la que nos encontramos ahora. La importancia de la historia reside en el hecho de que entender lo sucedido en el pasado y la situación actual, podemos de mejor forma entender lo que está por venir y entender lo que debemos evitar y lo que podemos mejorar. Ese personaje que ustedes observan ahí, su nombre es Heródoto. Nació entre el 484 al 425 a.C., historiador griego, reconocido por Asia Menor, Babilonia, Egipto y Grecia. La dirección y extensión de sus viajes no se convoca con exactitud, pero le proporciona valiosos conocimientos de primera mano de casi todo el Antiguo Oriente. Los estudiosos de la historia la dividieron más tarde en 9 libros, muchachos. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el padre de la historia, ustedes ya sabrán que es el historiador griego llamado Heródoto. Bien, ¿qué actividades vamos a realizar el día de hoy? Primero, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? Chicos, ¿usted cree que es Heródoto o usted cree que el protagonista de la historia somos nosotros mismos, los seres humanos? Entonces, Heródoto fue el padre de la historia porque escribió sobre esto. Pero, ¿quiénes somos los protagonistas de la historia? Entonces les queda a ustedes hacer ese análisis y escribir un pequeño párrafo sobre esto. ¿Quiénes somos los protagonistas de esta historia? ¿Somos nosotros? Y si somos nosotros, ¿por qué lo somos, muchachos? 2. Investiga la historia, es una ciencia. Entonces, vas a buscarla en algún servidor de internet sobre lo que es historia y por qué historia es una ciencia. Y luego de eso, vamos a realizar una lluvia de ideas en los puntos más importantes. Por último, muchachos, vamos a crear una infografía. Ya ustedes conocen lo que es una infografía.
La historia es una ciencia. Es una hoja, la van a trabajar en una hoja de papel bond con las mejores figuras e imágenes que ustedes puedan colocar dentro de ese material. Eso, muchachos, es toda la actividad que vamos a realizar en esta semana. Les agradezco mucho su atención, éxito en sus actividades. Los quiere mucho su maestra Silvia Santana. Gracias, chicos.